Ya lo anunciábamos antes de la pausa, contactamos con Liz Kramer, ella es presidenta ejecutiva de la ASOBAN. Liz, ¿cómo está? Gracias por el tiempo, como siempre, para Canal Pro. Al contrario, gracias a ustedes por siempre brindarnos esta oportunidad para vincularnos con el público y para hablar un poco de esto que es la vena o las venas de la economía, ¿no? Que es el sistema financiero. Así mismo, y precisamente cerrando ya el primer trimestre de este año, ¿qué se puede destacar de la actividad bancaria de nuestro país? Quiero recordar que el primer trimestre efectivamente se cerró, pero los datos que se tienen hasta ahora van hasta febrero. Hay que esperar un poquitito más para agarrar el marzo, ¿sí? Ajá. Pero no obstante, hablando hasta febrero, que podría decirse una tendencia, Sí. les tengo parado algunos datos interesantes, algunas cosas, algunos elementos de incertidumbre que hubieron con relación a las condiciones climáticas que afectaron un poco la producción agrícola. Hubo una volatilidad de precios en ese sentido, pero se logró, el sistema financiero logró sostener el mismo nivel de crecimiento con relación a lo que era el año pasado, e inclusive fue un crecimiento interanual, o sea, de febrero a febrero, de un 23% en cuanto a créditos. Eso puede ser también debido a digamos, los créditos pues se toman ya sea para crecer, para expandirse o para hacer frente a situaciones, o sea que puede haber una combinación de las dos cosas. Pero también hubo un crecimiento de los depósitos de un 14%. Eso es que más personas han depositado su dinero en el sistema, lo cual es obviamente favorable y habla de la confianza. Entonces, el sistema financiero ha estado acompañando la actividad económica, ¿no? Para aquellos sectores que han requerido el financiamiento para enfrentar situaciones y para otros que han estado en expansión, así como recibiendo estos depósitos, ¿verdad? Así que las tres R, que son digamos, las cuentas o aquellas, las carteras de crédito que son los renovados, refinanciados, reestructurados, le llamamos las tres R, que tienen las medidas transitorias. Recordemos que ha habido una normativa especial para atender o para mitigar lo que ha pasado o lo que han pasado o siguen pasando inclusive en el campo. Y teniendo en cuenta eso, estas carteras de crédito vinculadas al campo que se ha reestructurado, se ha refinanciado o digamos ha atendido de alguna manera, sumando estas que tienen estas características, tenemos que se ha alcanzado un 24,4 billones al cierre de febrero. Entonces, 14,10, 14,15 más o menos por ciento del total de la cartera de créditos. Vuelvo a decir, del total de la cartera de créditos en el sistema, un 14 y piquito corresponde a las triple R, reestructurados, refinanciados o renovados, ¿no? Y es un incremento del 13% con relación al año anterior. Y la morosidad, digamos que es el indicador que más, digamos, toma la temperatura de cómo está el sistema, más que el toma de crédito, es cómo están pagando las personas sus compromisos. Decimos que tuvo un pequeño incremento en la morosidad al comienzo del año, pero leve. En febrero estuvo con el 2,36, que fue un poquito superior al 2,20 que se tenía hasta entonces, pero no se ha retomado, no se ha llegado al 3% que hubo en el año 2024. Y esto obviamente es por sectores, algunos sectores con más morosidad que otros, siendo el de consumo el de mayor morosidad. Y algunos que tienen la vinculación, como les dije, con el sector agro, para darle algunos pantallazos, ¿no? Sí. Después, bueno, ahí atenta a tu pregunta. Sí, conocer principalmente si hubo algunos condicionantes de las entidades bancarias para el acceso a lo que mencionaba como las tres Rs. Es decir, disfrutar, digamos, o utilizar esas preferencias que dan los bancos para que la persona pueda de alguna manera salir del pozo en el que se encuentra por distintas situaciones. Usted destacaba, por ejemplo, lo que hace referencia al agro, ¿verdad? Muy golpeado también el sector ganadero por la sequía y ahora por inundaciones, sobre todo en el Chaco. Hay que tomar en cuenta, es muy importante tu pregunta, siempre aprovechando para compartir con el público, para que la gente entienda y se informe y tome decisiones en base a esa información.
que la forma que existe reglamentaciones de cómo poder hacer esta reestructuración, la renovación o la refinanciación de un crédito, ¿sí? Esta figura existe, todos los bancos la tienen que acercarse a sus bancos y poder expresar cómo está o cuáles son sus situaciones, y el banco les va a hacer una propuesta en base a una serie, digamos, de elementos que toman en consideración, de análisis que toman en consideración, y esto dentro de un marco o dentro de unas reglas que están pautadas por el Banco Central del Paraguay. Es decir, hay una normativa particular expresa para poder ofrecer, y la forma en la que ofrecer y cuáles son las condiciones para renovar, refinanciar o reestructurar. Es decir, uno puede ir al banco y decir, bueno, esta es mi situación, yo quisiera esto. Entonces van a ver su historial, cuánto viene pagando, cómo está ahora, cuál sería alguna alternativa. Habría que reestructurar el crédito, habría que cancelarlo y renovar con otro. En fin, el banco va a saber, digamos, la figura dentro de estas modalidades que mejor se adapta a lo que está necesitando. Ahora bien, hay reglas, digamos, que se tienen en cuenta, como la historia crediticio, cuánto ya pagó, cuánto le falta por pagar, qué es lo que está atrás de eso, cuál es la circunstancia actual de esa persona. Y en base a eso y en base a las reglas que existen para ello el Banco Central, el banco le va a ofrecer las herramientas. Ahora, para el sector agro, ha habido una normativa especial que le ha permitido a los bancos flexibilizar aún más estas condiciones. Por eso es que le decía en especial al sector agro, porque la normativa viene del Banco Central y el sector agro ha tenido por el alto impacto que tiene en la economía, lógicamente, ha tenido estas medidas excepcionales y transitorias. Esa suba que se dio en el dato de morosidad que mencionó, si bien es leve, ¿es normal que ocurra en esta época del año, por ejemplo, Liz? Y es, digamos, acompañando la economía, uno siempre de alguna manera ve eso. Si sube aquí, o sea, este es un promedio general, está en 2,36, superando el año pasado terminamos con un 2,20. Y si hubo problemas en el agro, ustedes saben que eso tiene una cadena importante, ¿no? Que estira. El agro tiene una cadena logística que vincula casi toda la economía. Así que si había un impacto en el agro, es normal que de alguna manera impacte también en otros sectores. Y estamos también en un momento del año, siendo enero y febrero, un momento en el año en el que existe ese incremento en los gastos, también de las familias, del momento, digamos, productivo, etcétera. Por eso es relativamente normal, están todavía dentro de los márgenes considerados manejables, por decirlo así. Ahora hay que ver cartera por cartera, y hay algunas carteras que sí, obviamente son, digamos, más llamativas en su crecimiento. Por ejemplo, la cartera de consumo siempre tiene está más alta. Y hay que destacar que, digamos, los préstamos pequeños son los que tienen una morosidad más alta, porque es un poco el esfuerzo que va haciendo las personas con ese nivel de endeudamiento, ¿verdad? Entonces eso también suma al total, pero está todavía dentro de los rangos que se entienden por controlados. ¿Se podría deducir entonces que aquellos que toman préstamos más elevados en alguna manera son más cumplidores? Podría decirse, o sea, o de alguna manera son los préstamos productivos, los préstamos que tienen que ver con las corporaciones, que tienen que ver con el sector, o sea, con los ciclos productivos, entonces tienen una dinámica, mientras que los préstamos más pequeñitos son por lo general de consumo, y esos a su vez obviamente tienen una fuente de ingreso más específica, como un sueldo, y va pasando, bueno, y la van estirando. Así que podría ser una explicación esa. Ahora, principalmente y en más de una ocasión se publica o se habla de la ganancia o beneficios de los bancos. ¿Podría explicarnos también, para entender esa dinámica, de dónde provienen o cuál es el sistema que se utiliza para deducir esas ganancias que habitualmente son las que más se difunden, digamos? De hecho, son las únicas que se difunden. Exacto. El sector financiero, el sector bancario, es el sector más regulado de la economía,
y es el único sector que yo conozco del que se tiene absolutamente todos los datos, cuánto vendió, cuánto perdió, qué hizo hasta el mes pasado, cuántos clientes tiene, cómo están sus clientes. No hay otro sector de la economía que yo conozca al menos del que se tenga una radiografía tan precisa de su actividad. Y eso, por lo tanto, digamos, no es comparable. Cuando uno dice, bueno, esta es la ganancia de los bancos, no se tiene contra qué comparar, porque no se saben los otros datos de los otros sectores, digamos, ¿no? Se pueden saber las ventas, pero no el lucro, por decirlo de alguna manera. No obstante, quiero decir que aún así, siendo uno de los sectores más altos de la economía, etcétera, los bancos tienen dos fuentes principales, por decirlo así, de razones de ser. Toman créditos, otorgan créditos a las personas para cumplir sus sueños, para desarrollar sus proyectos, para hacer frente a circunstancias, dan créditos y también captan dinero, ¿sí? Captan dinero a través de préstamos, a través de CDAs y a través de otras herramientas de ahorro. Entonces, capto el ahorro y doy el crédito. El banco, por ello, usa parte de su dinero, pero usa sobre todo el dinero de los ahorristas. Sí. Y al ser responsables del dinero de los ahorristas, de tu dinero, el dinero de doña Juliana, de don Enrique, que me está escuchando ahí, el banco tiene una responsabilidad muy crítica de cuidar ese dinero del ahorrista y de devolverle con el plus que le prometió. Por ende, a la hora de otorgar los créditos, tiene que seguir unas reglas muy precisas, como les dije, que están dentro de unas leyes, y no le puede otorgar ese crédito porque sí nomás, tiene que otorgar porque tiene una expectativa de cobro. La diferencia entre lo que paga por el depósito de préstamo, lo que paga por el depósito de ahorro y lo que cobra por lo que paga por el depósito de ahorro y lo que cobra por el crédito es, digamos, que el margen, el spread, el margen de lo que gana el banco. El spread sería de lo que cuesta dar ese dinero, ¿sí? Dar ese dinero tiene un costo operativo, personal, en fin, todo el sistema que implica, ¿sí? Y el costo del dinero, el dinero tiene un costo, ¿no? Yo quito de aquí, de hecho le tengo que pagar al ahorrista, también tengo en el tiempo, y cuánto logro cobrar de vuelta. Esa diferencia, que es el spread, es una de las fuentes de ganancia. Y después tienen otros negocios en torno a esta dualidad, ¿no? De crédito y ahorro, que van con las tarjetas de crédito, con los diferentes otros servicios que promueven. En algunos casos ya inclusive hoy en día la banca se ha diversificado muchísimo, tiene billeteras virtuales, tiene otro tipo de servicios como iniciadores de pago para el que se llama el Pagame, para que un comercio pueda cobrar, y así sucesivamente una serie de servicios, pero el banco básicamente se da de eso. Y lo bueno, cuando uno mira eso, uno tiene que pensar que eso es bueno para la economía, tener bancos sólidos, tener una banca sólida. En primer lugar, es una gran bandera para el país a la hora de atracción de inversiones. Nadie viene a un país donde tiene un sistema bancario débil y donde los bancos están perdiendo dinero. Nadie viene, ¿sí? Sí. Y por otro es también la tranquilidad que tiene el ahorrista de decir, mi dinero tiene un respaldo. Y en la medida que hay también, digamos, lucro en la banca, también hay mayor competencia, porque los bancos necesitan colocar ese dinero, ¿sí? Necesitan volver a colocar ese dinero a través de créditos, y ahí se produce una competencia, y también necesitan y también se produce una competencia a la hora del pago de intereses por el ahorro. Entonces, un sistema sólido, solvente, es una buena noticia para la economía de un país, y a la hora de, como les digo, de llevar adelante o de acompañar el desarrollo económico o hacer frente a determinadas circunstancias que pueda tener el país. La banca local hoy está en condiciones de enfrentar situaciones complejas que puedan pasar en la economía. Y hablaba de control y regulación, una actividad muy controlada y muy regulada. Incluso esos márgenes que usted mencionaba están bajo control y también están regulados
a través del Banco Central del Paraguay, en cierta forma. ¿Y qué se podría decir precisamente de esas ganancias en estos primeros meses del año, Liz? No tengo todavía reporte de las ganancias, digamos, unos reportes mensuales, pero no a nivel trimestral. Se la vamos a deber, de aquí a unas semanas vamos a tener el trimestral, pero se veían positivas en los primeros 2 meses. Serían el mismo nivel de positivo, digamos, que fue también el año pasado, sí, porque ¿verdad? Porque hay un incremento del ahorro. Liz, ahora nos gustaría conocer algo sobre el crédito. ¿Cuál es la situación actual del crédito a través de las entidades bancarias? Como mencionaba, el crédito está creciendo. Ha habido un incremento al cierre de febrero del 13%, ¿sí? Sí. En cuanto a la cartera, eso le decía en cuanto a la cartera general, el incremento de interanual de créditos ha sido del 23%, digo bien. Y eso significa, como te mencionaba al comienzo, un poco en línea con lo que ha pasado en estos primeros semestres. Estamos hablando de febrero, no todavía el trimestre, ¿sí? En las condiciones estamos viendo que son buenas porque hay una expectativa del sistema financiero de una buena colocación de créditos hacia el final del año pasado, que estaba en 68,7, es un indicador de confianza, de expectativa que tiene el sistema financiero. Es una buena expectativa, por encima de la zona de optimismo, que es el 50%, y eso recoge un poco el sentir del mercado, ¿verdad? Entonces, si bien ha habido unos primeros meses complejos con relación al agro, en general al campo, de hecho, también para eso está el sistema económico, para acompañar al sector productivo en estos momentos. Eso ha hecho que tenga que ver también parte del crecimiento del que mencioné. Pero también ha habido crecimiento en el consumo y en otros subsectores. Entonces, las condiciones del crédito, además yo diría que están bastante competitivas, porque hay una competencia bastante importante en ciertos segmentos, en el segmento autos, en el segmento vivienda, en el segmento consumo, ¿verdad? Está, como dicen, digamos que está bastante movido el mercado en este momento, con muchísimo esfuerzo comercial por parte de las entidades, y eso, bueno, redunda obviamente en beneficio del cliente, que si lo sabe aprovechar, tiene en este momento condiciones buenas para tomar. En ese caso, esto habla de que las condiciones actuales de la economía son óptimas para la toma de créditos, ya decía usted, para varias cosas, de varios sectores. Eso es como muy amplio, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente las condiciones son buenas comparativamente con relación a las tasas. El banco ha mantenido la tasa política monetaria en torno al 6%, eso continúa así. Entonces eso hace que también las tasas, digamos, ofrecidas, que por lo general se basan en ese indicador para ofrecer, se están manteniendo en el rango en el que estaban, y hoy en día hay tasas para, digamos, créditos de vehículos de 8,5, 8,9, de 9, de 10. Hay, digamos, inclusive para diferentes proyectos de vivienda o diferentes tipologías de vivienda, tasas más económicas. Y eso es porque hay una competencia importante y porque hay, digamos, liquidez para poder, por un lado, ubicarlas, por decirlo así, en el crédito, pero además porque el mercado de alguna manera puede tomarlas, ¿no? De hecho, por eso está creciendo. Entonces, está creciendo el crédito, digamos, sí, o sigue creciendo el crédito. Lo que siempre hay que controlar es la mora, que hablamos hace un rato, y que todavía está en el rango de controlado. La hora de tomar financiamiento en dólares quizás sea lo más que hay que tener en este momento una mirada particular, porque obviamente estamos con una presión hacia el dólar bastante interesante, y eso de alguna manera lo ideal es que uno tome créditos en la moneda en la que tiene ingresos, ¿verdad? Entonces sí, eso es lo ideal. Lo ideal es que uno, si tiene ingresos en dólares, pues pueda tomar
créditos en dólares, ¿no? Pero si tiene ingresos en guaraníes, tome créditos en guaraníes. Ese sería un consejo, digamos, obviamente no siempre se dan esas circunstancias, pero es lo ideal porque entonces uno está menos impactado por estos factores externos que están presionando la subida del dólar. La ASOBAN forma parte de FELABAN. Siempre es bueno también mirar un poco afuera, sin hacer comparaciones, pero sí saber cómo nos ven. Y ustedes que tienen trato directo con los especialistas del sector a nivel internacional, ¿cómo nos ve FELABAN? ¿Cómo ve FELABAN a Paraguay, al sistema financiero, al sistema bancario? ¿Hay buen posicionamiento de nuestro país? Sí, nosotros somos los únicos asociados a FELABAN en Paraguay y eso nos permite brindarle a nuestros asociados todas estas informaciones internacionales e inclusive al interno de los sistemas financieros que permite hacer lo que es el benchmarking, ¿verdad? El poder mirar cómo está aquí en la región y cómo nos ven y demás. El sistema paraguayo en la región se lo ve como un sistema sólido, Sí. hay con mucho espacio todavía para crecer en inclusión financiera. Nosotros estamos, acá tengo los datos a febrero de inclusión financiera, perdón, de profundización financiera, estamos 40% en cuanto a créditos y 40% de depósitos. Es un indicador, simplemente un indicador comparativamente con el Producto Interno Bruto, Sí. cuánto significan los depósitos, cuánto significan. Estamos Liz. y eso está bien, pero puede estar mucho mejor, porque en países con mayor bancarización se llega al 70, 75%. Liz, entonces hay todavía muchísimo. Sí. ¿Podría repetirnos los datos porque perdimos nuevamente el sonido? Los datos que mencionaba recién. Sí, le decía que en profundización financiera, Paraguay está en un 49,1% con relación al Producto Interno Bruto en cuanto a créditos y el 47,7% en cuanto a depósitos. Esto es bueno, pero no es suficiente. Claro. Otros países, como Brasil, como otros países, tienen profundizaciones financieras en torno al 70, 75%. Quiere decir que Paraguay tiene aún muchísimo por crecer. Tenemos desafíos importantes de bancarización, de inclusión financiera. Estamos bien en cuanto a sistemas de pago para nuestro segmento, para nuestro tamaño, pero se están dando muy rápidamente cambios muy veloces que tenemos que ir adoptando. Otros países tienen, por ejemplo, ya más avanzado, más madurado el mercado de valores, sí. El mercado de seguros. Digamos, son otros, digamos que todo el sistema financiero visto como un todo, hay todavía mucho espacio para crecer, pero en términos de solvencia del sistema paraguayo, de estabilidad y de rentabilidad, es visto como un sistema sólido y confiable, digamos, desde el punto de vista comparativo de la región. Liz, como siempre, gracias por los datos y por el análisis. No, al contrario, gracias a ustedes, como siempre, como digo, por la oportunidad de compartir. A la orden siempre.